Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 9 de julio del año 2021. Vamos a reflexionar en la conclusión de la lección número 2 que hemos estudiado durante esta semana. Se ha titulado Sin descanso y rebeldes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. El pueblo de Dios, al salir de la esclavitud de Egipto, asume una actitud extraña que no corresponde a las maravillas que Dios había hecho con ellos. Domingo 4 de julio, agitación en el desierto. El pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios cuando fueron liberados del yugo egipcio, y a la vuelta de un año habían sido testigos de los diferentes milagros que Dios había hecho a su favor, pero comenzaron a agitarse y se rebelaron contra Dios. Aparentemente era porque querían comer carne, pero en realidad estaban molestos con la conducción de Dios. Ellos creían que debían ser conducidos de manera diferente y se rebelaron contra Dios. Pero Dios sabe lo que hace, no falla, no se equivoca. El Señor tuvo que actuar drásticamente al respecto. Lunes 5 de julio es contagioso. La actitud del pueblo de Israel se había convertido en una influencia poderosa que contagió terriblemente a María y Aarón, pues ellos también se rebelaron contra Moisés, supuestamente preocupados por la esposa que había elegido, pero realmente su molestia era porque Dios, en su función de profeta, lo había puesto en un lugar especial y a ellos no. Sintieron celos y envidia, y el Señor también tuvo que actuar con firmeza contra María y Aarón en esa ocasión. Martes 6 de julio, el descontento lleva a la rebelión. Estaban por entrar a la tierra prometida y delegaron a 12 hombres para ir a inspeccionarla. Desafortunadamente, el reporte de la mayoría fue negativo. Solo 2 de ellos fueron objetivos y positivos. Sin embargo, el pueblo se agitó y no confió en el Señor, y nuevamente cayeron en la rebelión. El pueblo aparentemente se estaba rebelando en contra de Josué, Caleb y Moisés, y aparentemente a ellos iban a apedrear. Pero en realidad esa rebelión era dirigida contra Dios. Miércoles 7 de julio, un intercesor, pese a la actitud desconfiada, rebelde y malagradecida del pueblo, cuando Dios quiso destruirlos, Moisés intercedió por ellos para que el Señor los perdonara. Incluso en una ocasión hasta estuvo dispuesto a dar su vida por el pueblo. Y toda esta actitud nos recuerda a nuestro gran sustituto, a nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, aún sin que lo mereciéramos. Jueves 8 de julio, fe contra presunción. La mayoría de nosotros sabemos que la presunción es la falsificación satánica de la fe, y es el propósito del enemigo hacernos caer en esa trampa, y tristemente vemos que continuamente tiene éxito en ello. El pueblo de Dios cayó en esa trampa y fue fatal para ellos, porque la presunción siempre nos va a arrastrar a la muerte. Para estudiar y meditar. Entonces los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero estaban entristecidos por el resultado de su mal proceder y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y demostró que no era real. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían incitado a obedecer a Dios. Pero solo sintieron terror al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias resultarían desastrosas. Su corazón no estaba cambiado y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó por mandato divino que regresaran al desierto. Pero la fe no tiene ninguna conexión con la presunción. Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe, como hemos dicho ya. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce frutos de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión.
La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es la fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y las provisiones de las Escrituras. Queridos amigos y hermanos, vayamos a Cristo Jesús, quien nos invita a ir a Él y encontrar descanso para nuestras vidas, para que así podamos descansar en Él y no caer en la rebelión que el enemigo quiere orillarnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.